Pero como ha dicho Carmen, ese empleo, llamémoslo informal por convención, para no entrar en el detalle técnico de cómo se define la informalidad todavía, etc., le presta un servicio a la economía absolutamente formal, que abarata costos de una manera en ocasiones obscena porque no hay equilibrio social de retorno al trabajo mediante este tipo de servicios. Pero eso lo sabe el Estado. Eso lo sabe el Estado. Un ejemplo. En todos nuestros países, el sistema bancario está controlado por superintendencias de banco. ¿No es cierto? Que cuidan que el señor que esté allí no vaya a gastarse todos los fondos del banco en perjuicio de los accionistas, y que no vaya a ir la gente mañana a cobrar el cheque y le digan que no hay fondos, y entonces hay una superintendencia de bancos que controla. Yo me pregunto, esas superintendencias no saben que hay muchos servicios sin los cuales la banca no puede funcionar, que están externalizados mediante empresas de call center, que no tienen ninguna garantía y que pueden irse simplemente bajándole un botón a un sistema informático que va a determinar que a partir de ese momento esos servicios no se prestan más? Eso no lo sabe la superintendencia de bancos del país. Imagínese el país que usted quiera. ¿Lo saben o no lo saben? ¿Y por qué las dejan operar? ¿Y por qué no le exigen una fianza con un fondo de garantía? Para que no se puedan ir mañana entre gallos y medianoche y dejar a gente ahí que no tiene manera de saber si ni siquiera le van a pagar su salario. Porque entonces esta gráfica tan inteligente que está aquí es la expresión de no solamente una desidentidad colectiva, es que aquí se acaba de decir que están tercerizando el call center. Bueno, esto es lo que yo modestísimamente llamo la descentralización en cascada. El tercerizado vuelve a tercerizar, y el que lo tercerizaron volvió a tercerizar. Esto es lo que está pasando aquí. Pero si ese segmento de trabajo de trabajo protegido se sigue achicando, entonces yo me pregunto, ¿cuánto tiempo va a pasar en el que yo no soy profesor de seguridad social? ¿Qué van a hacer los profesores de seguridad social para explicarle a sus estudiantes lo que fue el modelo solidario de la seguridad social? ¿Cómo se financia un modelo de seguridad social cuando no hay empresarios, trabajadores cotizantes junto con el Estado para que el sistema permanezca fuerte? ¿O es que la idea es que ese modelo solidario sea historia? Pero si esa es la idea, es bueno que se diga para que nadie se engañe. Porque eso lo que significa es que tenemos enfrente un determinante desafío al modelo del Estado de bienestar. Ese es el modelo. Entonces, esto que aquí, muchísimas cosas ustedes han dicho, les agradezco muchísimo, mi hermano. Yo quiero decir algo. Mis dos hijos están en cine, y yo veía esto. ¿En qué? En cine. Y dije, te voy a proponer a los que hagan un documental. Y que lo donen a la CCA, a Trump, a ustedes. Porque esto me parece que tiene un impacto, como decía María. No puedo pasar la vida hablando de la desidentidad colectiva. Usted ve esa gráfica y dice, bueno, no estoy hablando, mire, eso tiene mucha más, es mucho más determinante en su efecto que lo que usted puede estar diciendo aquí toda esta mañana. Déjeme dar una segunda reflexión para no exceder más la verdad. La conferencia de este año va a discutir el tema clave para el sindicato: las nuevas formas de esclavitud. La OIT determina que en el mundo hay 21 millones de personas bajo nuevas formas de esclavitud. Que quede muy claro, porque pretendo ser una persona seria. Yo no estoy afirmando que estamos en un escenario de esclavitud, pero sí afirmo cuánto falta cuando usted ve esto. ¿A qué distancia estamos?
Y yo no quiero ser dramático, pero a mí me parece que los desafíos, Ya está. solamente para el sindicalismo, para la OIT, donde yo soy un modesto servidor, son desafíos absolutamente históricos. A mí me parece que no es una veleidad, una banalidad, que en el marco de todo esto, aquí estemos debatiendo la fortaleza de una cosa que se llama el control de la aplicación. Evidente. Evidente. Porque además, te acabo de decir, estas relaciones el ejemplo, insisto, se ponía una empresa de call centers. Podríamos hablar de muchas empresas. Estamos hablando de call centers, bueno, porque lo hicieron de una manera tan gráfica que el impacto es tal que yo estoy reaccionando y tratando de vincular comentarios de las dos primeras intervenciones que me parecieron muy interesantes. Porque aquí hay implantación sindical. No. ¿Y cómo va a haber implantación sindical? Si esta señorita aquí está escasamente se anda con el que tiene plata. Y entonces uno le enseñaron derecho sindical diciendo que el corazón del derecho de libertad sindical es el derecho de coalición, que esta señora conozca al que está al lado y al que está allá y dice, pues vamos a hacer un sindical. Pero esta tarde, seguramente por ahí correcto, vamos a hablar del convenio de empleo. Déjenme hacer una pregunta. Imagínense esta gráfica visitada por un señor o señora que trabaja en una encuesta de hogares que va a medir el empleo y llega a este escenario. Pregunto, ¿qué va a notar en su libreta? Aquí hay 5, 10, 20, 300 empleados. Bueno, no estoy diciendo, esta película la hemos visto todos. Y entonces, cuando esas cifras se totalizan, el Estado sale muy gratificado cuando le dicen, señor García, usted es el ministro del empleo. Es un fenómeno. No hay desempleo. No, aquí no hay desempleo. Claro. Y el hombre dice, yo estoy a la cabeza del empleo. Claro. Y cuando decimos que el campeón de la tercerización en América Latina es el sector público, estoy haciendo una generalización, como toda generalización, posiblemente injusta, pero pretende ser gráfica. Me pregunto, ¿y los que hacen la medición del empleo no miden a todos estos señores y señoras como efectivamente empleados? Y no les sirve a que un Estado salga a decir, yo estoy en una línea política correcta, porque fíjese usted, abatí el desempleo. Y la OIT está diciendo, sí, porque hay un paradigma que es el trabajo decente, que involucra muchas cosas. Desde la no discriminación a las condiciones de trabajo, pasando por la libertad sindical, el diálogo social, etc. Esa es la expresión estética de un conflicto y de un pulso de fuerzas que aquí se están jugando. Y esto no debe hacernos, lo digo con toda convicción, esto no es para que nos pongamos a llorar en una esquina, sino para acicatear el espíritu. Eso que decía este amigo mío, Catracho. Catracho es la forma cariñosa de llamar a los hondureños, además eso está en el himno de ellos, así que esto no hay nada difícil. Porque él dice efectivamente, nosotros le llegamos a lo que es más fácil organizar. Pero eso no solamente, mi querido Luis, yo fui director de trabajo en mi país hace muchísimos años, ¿cierto? Y la primera cosa que me llamó la atención es que yo un día pedí las actas de inspección. Y te voy a dar la respuesta, es una cosa curiosísima, muy venezolana por demás. La mayoría de las inspecciones se hacían los viernes en bares y restaurantes de los que estaban en el centro de la ciudad de Caracas. Y posiblemente el que iba a hacer la inspección lo iban a invitar a almorzar. Esa era la inspección. Bares, restaurantes y afines los viernes. Y si eran aficionados a la hípica como yo, se quedaban el sábado para jugar caballo el sábado. Entonces, aquí hay una responsabilidad nuestra, por supuesto. O el sindicalismo entiende que eso es un escenario que lo desafía a él como conjunto, como expresión de la libertad sindical, sin lo cual no hay un modelo democrático en relaciones laborales.
o esto nos va a poner una fecha en la que el tic-tac del reloj corre inconmensurablemente, nos debilita, y no es difícil imaginarse el final de esta novela, el capítulo último de este libro, en ese sentido. Yo creo que efectivamente el convenio 198, Recomendación. la recomendación Fallido. Todos queremos que se convenio. influencia de Fallido. talentoso que me ha influido en esta idea. Efectivamente, esto está lleno de términos, Maravilla. de un vocabulario que significa ¿Cómo se tiene que pudo apropiar, reproducir esa recomendación? porque esto no es una cosa de economistas, de grandes intelectuales. Aquí se dijo zona gris. Bueno, eso no es difícil de entender. Las relaciones ambiguas es el escenario de las zonas grises. Las relaciones laborales que creíamos absolutamente nítidas, que por una circunstancia ya no son nítidas. Aquí se le preguntaba, cuando decía en esta presentación, ¿quién es el capital accionario de esa empresa? Sería un excelente tema de investigación, pero será de la policía, de los grandes centros de seguridad del mundo, porque me imagino que eso no se podrá saber jamás. Jamás. Porque esa sobreposición de entidades societarias arriba de la ley, eso es lo que hace, eso se hace, no solamente para que el trabajador jamás sepa quién es la persona que le va a hacer el reclamo de los derechos que él se ganó con su trabajo, sino para que los propios accionistas, inversores minoritarios, frente a aquel gran capital multinacional, no tengan jamás manera de poder llegar para reclamar incluso lo que fue el rédito de su inversión. Pongo un comentario de un paisano de Sucre, yo vivo en España y voy con mucha frecuencia, con todo cariño. Yo soy profesor de la Universidad de Sevilla, invitado una vez al año, ¿no? Entonces yo iba para Sevilla, pues me quedo en Madrid un día, voy para Sevilla, doy mi clase y me voy a estar. Pero para mí, la liturgia, pongo un taxi y le digo que me lleve a una librería que yo frecuento. Entonces el hombre no oye el acento, adelante usted. Y, a ver, está ya un escándalo, señor Urdangarín, ¿no? A quien estos días me monté en un avión en Ginebra y se sentó al lado del señor. Un Urdangarín se sienta al lado, pues tú ves la seguridad discreta, uno por allá, otro por allá. La otra vez iba para San José y se montó la Infanta. Se monta en los vuelos. A ver si le siguen, ¿no? Sí, hacen la conexión por Madrid y salen. Entonces, culmino con esto. El conductor me oye el acento hablando de estos temas intensos. Dice, pero me digan una cosa, señor. ¿Qué hora que me está hablando? ¿Dónde queda Belice? Eso debe ser en África. Digo, no, Belice está pegado a Guatemala. ¿Cómo va a ser? Sí, está pegado a Guatemala. Nosotros somos un país que se independizó en Centroamérica, un protectorado inglés, independiente del año 80, y de 8 ya el cuento, casi que iba a hablar de aquel líder de la independencia de Belice. Pero usted tiene que saber en Belice, ¿le interesa Belice? No sé, porque estoy oyendo que aquí hay unos fondos, hablando del caso de este señor, en offshore, pero yo no sé qué es offshore. Pero que el offshore era en Belice, yo creo que eso era en África. Es lo que piensa un señor ciudadano de a pie, que oye que por un tecleo, aquí hay un depósito aquí, ese teclea, aparece en Belice. Yo le garantizo, yo conozco Belice. Usted va a Belice, no hay edificio. El primer ministro despacha en una casa de madera. El país, cuando yo lo visité, estaba en San José, tenía 250.000 habitantes, ponga que llegue a 300. Ahí hay bancos offshore vinculados con la banca europea. Y esos fondos van y vienen con unas teclas de una computadora. ¿Usted cree que en ese tráfico de millones que van, millones que vienen, millones que se depositan, usted consigue un solo trabajador? ¿Y qué van a hacer los gobiernos cuando esto se expanda
y no haya retorno a los trabajadores. Tendrán que venir gobiernos autoritarios, porque la gente se tira a la cama. Entonces, aquí, el escenario de todo lo que se arriesga en mi criterio, es decir, podemos pensar y soñar con terminar el día que nos vamos de este mundo, en que la democracia es posible, porque a mí me parece que después de la Guerra Fría, lo digo con todo respeto, hay quien piensa que el debate sigue siendo izquierdas y derechas, yo lo respeto, yo respeto todas las ideas. Para mí el desafío es entre autoritarismo, neo-autoritarismo y democracia. Ese para mí es el debate. Y si esto se va a saldar con una salida democrática o con una salida autoritaria, que diga, pues la gente va a salir, la gente va a reprimir, porque lógicamente el que no tenga seguridad social, no tenga garantía, hoy espera, mañana espera, y el año siguiente se tira para acá. Simplemente lo que está esperando, lo que deriva de ahí es su propio bienestar y de su familia. Último comentario en este minuto, qué casualidad. Ponían aquí en la lámina un rumano. Es brillante eso. No brillante, me apena mucho que haya tenido que poner un rumano, pero es que eso tiene todo el sentido del mundo. Ese tiene todo el sentido del mundo. Porque en Suiza, donde yo vivo, acaban de pasar una reforma de su ley migratoria, que es un verdadero escándalo, para trancar las fronteras y hacer mucho más restrictivo el flujo migratorio. ¿En quién estaban pensando? En los romanos. No hay que ser ningún genio de la política europea ni nada por el estilo. Porque esa es la cola de Europa. El tema rumano es un tema de política interna en España, para que ustedes lo sepan. Y más en las regiones, mi querida Andalucía, donde el paro ya está en 42%. El doble del país y posiblemente el triple de la media europea. Entonces, qué casualidad que ustedes ponen aquí el tema de un call center rumano, porque yo me imagino, y termino con esto, ¿y cuánto cuesta tener un call center rumano? Me imagino que si el call center fuera suizo, fuera un poco más caro de Suiza. Porque en Suiza se está pasando el próximo referéndum que se va a pasar, o así o no, es un salario mínimo de 4.000 francos al mes. Hay argumentos a favor y argumentos en contra. Lo que dicen que eso es muy alto y lo que dicen que eso es una plataforma que contenga esta avalancha de todo esto que está pasando, de externalización, etc. Comentario final, ahora sí, yo invito con todo afecto, con toda convicción, a que estos instrumentos, como decía Luis, se conozcan, se les saque el detalle, se retengan algunas terminologías clave, se vinculen con el debate actual que la OIT y el mundo afronta. Me parece extraordinario ese mensaje de Carmen, de que la gente entienda que cuando estén discutiendo la economía informal van a estar hablando de la recomendación 198, aunque no la mencionen, porque en ese escenario de la informalidad, en ese escenario donde hay un empleo informal en la economía formal, posiblemente se devele mucho de la sinceridad o insinceridad de algunas posiciones que se debaten, que son ideas fuerza en este escenario tan de riesgo para mí que afronta la humanidad y desde luego la OIT. A mí me gusta la historia, soy un aficionado, no soy historiador, pero tengo la absoluta convicción de que posiblemente un escenario como este no tenga como antecedente sino el que hizo posible en 1944 la Declaración de Filadelfia. Y por eso esta tarde, cuando me toque plantear el convenio 122, voy a comenzar hablando 2 minutos de la Declaración de Filadelfia, que por cierto el convenio 122 menciona en su preámbulo. Así que bueno, muchas gracias, les felicito por este intercambio tan rico y ojalá podamos seguir hablando de este tema que me parece tan determinante.